En el año 614 de nuestra era ocurrió algo tan monstruoso que incluso 14 siglos después los historiadores no pueden hablar de ello sin estremecerse. El ejército persa de Cosroes II Kens entró en Jerusalén. Pero lo que le sucedió a las monjas de la ciudad sagrada fue peor que cualquier muerte. Esta fue una historia de poder, crueldad y destrucción total de la dignidad humana. Y muy pocos saben lo que ocurrió tras las puertas cerradas de los monasterios en aquellos días fatídicos. Si te interesa la historia real esa que los libros de texto ocultan, suscríbete al canal y dale like. Cada semana abrimos las páginas más oscuras del pasado, año 614 de nuestra era. El Imperio Bizantino atravesaba una de las crisis más terribles de su historia. El rey persa Cosroes II no era simplemente un gobernante, era un conquistador que soñaba con destruir todo lo cristiano sobre la tierra. Su ejército ya había tomado Siria, Egipto y Asia Menor. Ahora le tocaba el turno a Jerusalén, la ciudad más sagrada del mundo cristiano. Los habitantes de la ciudad sabían que los persas se acercaban. Habían oído los relatos de los refugiados sobre lo que aquel ejército hacía en otras ciudades. Pero nadie podía imaginar cuán terrible sería lo que iba a ocurrir allí. Jerusalén era entonces una ciudad de fe y oración. Allí vivían miles de monjes y monjas que habían dedicado su vida al servicio de Dios. Los monasterios se alzaban por toda la ciudad, majestuosos edificios de piedra con altos muros y pesadas puertas. Los monjes no creían que los muros de los monasterios los protegerían. Creían que su fe se convertiría en escudo. Rezaban día y noche pidiéndole a Dios que detuviera al ejército de Cosroes, pero el ejército no se detuvo. En mayo del año 614, las tropas persas llegaron a las murallas de Jerusalén. Con ellas marchaban miles de aliados judíos que también tenían cuentas pendientes con la ciudad cristiana. Comenzó el asedio. Los primeros días del asedio estuvieron llenos del estruendo de las máquinas de asedio y de los gritos de los moribundos. Los persas utilizaron enormes catapultas que lanzaban piedras de varios cientos de kilogramos. Las murallas de Jerusalén, construidas aún en la época de los romanos, comenzaron a desmoronarse bajo aquellos golpes. La guarnición bizantina de la ciudad era escasa. La mayor parte del ejército se encontraba lejos en otros frentes. Los defensores lucharon con desesperación, pero las fuerzas eran desiguales. Tras 21 días de asedio, las murallas cayeron. El ejército persa irrumpió en la ciudad como un torrente de fuego. Lo que comenzó después de la toma de la ciudad pasó a la historia como una de las tragedias más terribles de la Alta Edad Media. Los contemporáneos llamaron a aquel acontecimiento un apocalipsis. Las crónicas de la época informan que en los primeros días tras la caída de la ciudad fueron asesinadas entre 50 y 90.000 personas. Las cifras varían según las fuentes, pero todas dicen una sola cosa. Fue una exterminación masiva. Las iglesias ardían, los monasterios eran destruidos y las reliquias sagradas eran saqueadas. La principal reliquia del mundo cristiano, la Vera Cruz del Señor, fue capturada y llevada a Persia como trofeo de guerra. Pero en medio de todo aquel caos había un grupo de personas cuyo destino resultó especialmente trágico. Eran las monjas de Jerusalén, mujeres consagradas a Dios, mujeres que jamás habían empuñado un arma, mujeres que habían pasado toda su vida tras los muros de los monasterios entre oración y ayuno. Los soldados persas sabían dónde estaban los monasterios. Iban hacia allí deliberadamente y cuando las pesadas puertas monásticas se desplomaron bajo los golpes de los arietes, comenzó aquello de lo que los cronistas escribieron con las manos temblorosas. Antíoco Estratego, un monje que sobrevivió a aquella invasión y escribió todo lo que vio, nos dejó un testimonio detallado de esos acontecimientos. Su texto escrito en griego ha llegado hasta nuestros días. Escribió que las monjas no fueron capturadas directamente durante la oración. Los soldados irrumpían en las capillas y sacaban a las mujeres por la fuerza. Algunas monjas no intentaron huir, pero no había a dónde huir. Toda la ciudad estaba en manos de los persas. Otras intentaron esconderse en sótanos y habitaciones secretas. También allí las encontraban. Antíoco Estratego describe escenas que hielan el corazón. Escribe sobre monjas que preferían arrojarse al fuego o saltar a un pozo antes que caer en manos de los soldados. Algunas lograron hacerlo, a otras las alcanzaron a atrapar. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente aterradora, porque en aquellos días,
para muchas, la muerte no era el peor desenlace. Lo que esperaba después a las monjas capturadas era algo ante lo cual hasta las personas más firmes perdían la razón. Cosroe II había dado por adelantado órdenes sobre cómo tratar a los cautivos. A las monjas no las mataban de inmediato, las capturaban vivas, las ataban y las llevaban a lugares especiales de concentración de prisioneros. Allí permanecían al aire libre, sin comida ni agua, rodeadas de los cuerpos de los muertos. Aquello fue el comienzo de un largo camino hacia lo desconocido, un camino del que la mayoría de ellas jamás regresaría. Los traficantes de esclavos persas ya esperaban fuera de las murallas de la ciudad. Sabían que tras la toma de Jerusalén habría mucha mercancía. Y no se equivocaron. Las columnas de cautivos empezaron a avanzar hacia el este. Entre ellas caminaban monjas con la ropa desgarrada y las manos atadas. Apenas unos días antes cantaban salmos en sus monasterios. Ahora avanzaban por los caminos polvorientos de Palestina como esclavas. Algunas caían por el cansancio y el hambre. A las que caían nadie las esperaba. El camino a Persia era largo y cruel. Y eso era solo el comienzo. El camino a Persia no era simplemente un camino, era una travesía por el infierno. Las columnas de cautivos se extendían por muchos kilómetros a lo largo de los polvorientos caminos de Palestina y Siria. Las monjas caminaban junto con miles de otros cautivos, ancianos, niños, sacerdotes. Los guardias persas avanzaban a caballo a ambos lados de la columna. No permitían que nadie se detuviera. A quienes caían de agotamiento los dejaban simplemente morir al borde del camino. El sol de verano de Oriente Próximo caía sin misericordia. Casi no les daban agua y la comida faltaba de manera catastrófica. Antíoco Estratego escribió que muchos prisioneros morían en el propio camino sin llegar a Persia. Las monjas, que habían pasado toda su vida entre los muros del monasterio, nunca habían estado preparadas para semejantes pruebas. Sus cuerpos no estaban habituados a largas marchas bajo un sol abrasador. Sus pies sangraban por las piedras afiladas del camino. Sus manos estaban llagadas por las cuerdas hasta convertirse en heridas. Pero peor que el dolor físico era el dolor del alma. Aquellas mujeres habían dedicado su vida a Dios. Creían que su fe las protegería y ahora caminaban como esclavas por tierra extraña, sin entender por qué se les imponía tal prueba. Algunas rezaban en silencio mientras caminaban. Otras ya habían perdido fuerzas incluso para orar. El camino hasta Persia duraba varias semanas. Durante ese tiempo, la columna de cautivos atravesaba desiertos, pasos montañosos y cruces de ríos. En cada parada, los traficantes de esclavos persas se acercaban a los cautivos y escogían a los más jóvenes y fuertes. A las monjas las examinaban como mercancía, las obligaban a erguirse, les levantaban el rostro, les revisaban los dientes. Aquello era una humillación deliberada, convertir a las sagradas servidoras de Dios en mercancía común. Cosroe II comprendía perfectamente el significado simbólico de esa humillación. Destruir la fe del enemigo significaba quebrarlo por completo. Cuando la columna finalmente alcanzó territorio persa, las monjas fueron distribuidas en distintas direcciones. A una parte de ellas las enviaron a las grandes ciudades del imperio persa, Ctesifonte, Susa, Ecatana. Allí eran vendidas en mercados abiertos a ricos, nobles persas y comerciantes. El precio de las monjas cristianas de Jerusalén era especialmente alto porque no eran simples esclavas. Eran trofeos de la ciudad más sagrada del mundo cristiano. Para la nobleza persa, poseer una esclava así significaba exhibir su superioridad sobre el enemigo vencido. Las condiciones de vida en la esclavitud persa eran duras. A las monjas las obligaban a realizar trabajos físicos pesados para los que no estaban preparadas en absoluto. Las forzaban a limpiar casas, trabajar en el campo y servir en banquetes. Todo ello formaba parte de una política deliberada de humillación. Algunas monjas intentaban obligarlas a renegar de la fe cristiana. Susán persas exigían que adoraran el fuego, símbolo principal de la religión zoroastriana. La mayoría se negaba y pagaba muy caro por ello. Quienes se negaban a renegar de su fe eran sometidas a un trato especialmente cruel. Les quitaban la comida durante varios días. Las castigaban en público para que los demás cautivos vieran y temieran. Las trasladaban a los trabajos más duros. Pero incluso en tales condiciones,
muchas monjas no se rendían. Entre los cautivos circulaban historias sobre mujeres que seguían rezando de noche cuando los amos dormían, que dibujaban cruces en la tierra con el dedo y enseguida las borraban, que se transmitían unas a otras las palabras de los salmos en susurros como si fueran el mayor de los secretos. Pero había otra cara de esta historia, aquella sobre la que los cronistas escribían con especial cautela. Parte de las monjas no fue a parar a las casas de nobles persas, sino a lugares completamente distintos, lugares cuya sola existencia contradecía todo aquello por lo que vivían esas mujeres. Cosroe según mantenía un enorme harén. Según algunas fuentes, allí había varios miles de mujeres. Tras la toma de Jerusalén, parte de las cautivas fue enviada precisamente allí. Y eso era aquello, precisamente aquello, que era peor que la muerte, no la desaparición física, sino la destrucción total de todo aquello por lo que una persona vivía y respiraba. Antíoco Estratego no escribió sobre ello de manera directa, pero entre las líneas de su crónica se lee tal dolor, tal horror, que se vuelve evidente. Él lo sabía, él lo vio y no pudo escribirlo abiertamente porque algunas cosas eran demasiado espantosas incluso para las palabras. La historia de las monjas de Jerusalén es la historia de cómo lo más sagrado puede ser destruido de la manera más cruel. Y esta historia todavía no ha terminado. La historia de las monjas que cayeron en el harén de Cosroe II quedó oculta tras los gruesos muros del palacio. Nadie sabía lo que sucedía dentro. Nadie podía ayudarlas. Aquellas mujeres desaparecían del mundo tan silenciosamente como se apaga una vela en el viento. Afuera, la vida de la capital persa seguía su curso. Los comerciantes vendían mercancías en los bazares, los soldados marchaban por las calles y detrás de los altos muros del palacio se desarrollaba una tragedia que el mundo no conocería hasta muchos siglos después. El harén de Cosroe II era inmenso. Según testimonios de cronistas árabes y armenios, allí se mantenía entre 3 y 12.000 mujeres. Era toda una ciudad dentro de la ciudad. Con sus propias reglas, su propia jerarquía, sus propias leyes. A las nuevas cautivas las introducían por unas puertas especiales que se cerraban tras ellas para siempre. Salir de nuevo era imposible. Para las monjas, acostumbradas a una vida de oración y libertad de espíritu, aquel encierro era peor que cualquier prisión. Lo primero que se hacía con las nuevas cautivas en el harén era quitarles todo lo que las unía a su vida anterior. Les cambiaban la ropa por atuendos persas, les sustituían los nombres por nombres persas, les quitaban las cruces y los rosarios y los destruían. Era un procedimiento deliberado de destrucción de la personalidad. Las supervisoras persas sabían perfectamente lo que hacían. Habían visto a cientos de cautivas así y sabían cuán rápido podía quebrarse una persona. Privarla de su pasado significaba privarla de su futuro. Pero las monjas resistían. Incluso dentro del harén seguían resistiendo en silencio, sin hacerse notar, pero con obstinación. Se daban mutuamente nombres cristianos secretos. Rezan de noche cubriéndose el rostro con las manos. Se transmitían unas a otras palabras de la escritura que recordaban de memoria. Entre las cautivas de Jerusalén surgió una hermandad secreta de fe. Se apoyaban mutuamente en los momentos más oscuros y ese apoyo recíproco era lo único que las retenía al borde de la desesperación total. Cosroe se interesaba personalmente por las nuevas cautivas llegadas de Jerusalén. No era un simple capricho del conquistador, era política. La humillación de las santas mujeres cristianas era para él un símbolo de victoria sobre el cristianismo mismo. Tomar a las monjas de la ciudad sagrada y convertirlas en parte de su harén significaba pisotear el alma misma del enemigo. El historiador armenio Sebeos, que vivió en la misma época, escribió que Cosroe se jactaba ante sus cortesanos de sus trofeos de Jerusalén, mostraba la vera cruz capturada, hablaba de la ciudad sagrada sometida. Y en aquella lista de trofeos había también personas vivas. Entre las monjas que cayeron en el harén había mujeres de distintas edades, jóvenes novicias que apenas habían comenzado su camino monástico, monjas experimentadas que habían vivido en monasterios durante decenios. Ancianas abadesas que recordaban Jerusalén aún en tiempos de paz. Cada una vivía aquel horror a su manera. Las jóvenes perdían la esperanza más deprisa. Las mayores resistían mejor. Veían en sus sufrimientos un sentido espiritual, un paralelo con los mártires de los primeros siglos del cristianismo. Algunas monjas, sin embargo, no lo soportaron, no físicamente,
sino espiritualmente, bajo una presión constante en total aislamiento del mundo exterior, sin esperanza alguna de liberación. Algunas se quebraban, aceptaban las condiciones de la nueva vida, olvidaban o fingían olvidar quienes habían sido antes. Antíoco Estratego escribió sobre ello con dolor, pero sin condena. Comprendía que un ser humano solo puede soportar aquello para lo que se le ha dado fuerza y que nadie tiene derecho a juzgar a quienes se quebraron bajo una carga insoportable. Pero también hubo otras, las que nunca se quebraron, las que murieron en el cautiverio persa sin renegar jamás de su fe. Sus nombres no se conservaron en la historia. Nadie sabe cómo se llamaban, nadie sabe dónde fueron enterradas. Pero precisamente ellas se convirtieron en los verdaderos símbolos de aquella tragedia. Mártires sin nombre, cuya historia quedó escondida tras los muros del palacio y entre las líneas prudentes de los cronistas. Y precisamente su historia nos obliga hoy a pensar qué significa creer en algo con tanta fuerza que ningún poder del mundo pueda obligarte a renegar de ello. La historia no termina tras los muros del palacio persa. Mientras las monjas sufrían en cautiverio, el resto del mundo cristiano iba enterándose poco a poco de lo sucedido en Jerusalén. Las noticias se propagaban lentamente por medio de refugiados, de viajeros ocasionales, de cartas que por milagro llegaban a su destinatario, y cada nuevo testimonio era más terrible que el anterior. El emperador bizantino Heraclio, al recibir esos informes, comprendió la magnitud de la catástrofe. Jerusalén había caído, la Vera Cruz había sido robada. Miles de fieles estaban en cautiverio y entre ellos las monjas, cuyo destino era peor que la muerte. Heraclio no era un gobernante débil, era un soldado y un estratega. La noticia de la caída de Jerusalén lo transformó de político prudente en un hombre obsesionado por un solo objetivo: devolverlo todo. Empezó a reunir un ejército. Impuso a las iglesias un impuesto militar especial. Por primera vez en la historia de Bizancio. El patriarca de Constantinopla, Sergio, entregó al emperador el oro y la plata del tesoro eclesiástico. Era una guerra sagrada y cada persona del imperio lo comprendía. Mientras Heraclio se preparaba para la campaña, en el cautiverio persa pasaban los años, años largos, interminables. Las monjas capturadas en 614 no sabían si alguien iría a buscarlas, no sabían siquiera si alguien las recordaba. Dentro del harén, el tiempo transcurría de otra manera, lento, espeso, como resina densa. Unas cautivas envejecían y morían sin volver a ver la libertad. Otras seguían esperando, aferradas a la fe como a la única hebra que las unía con su vida anterior. Afuera el mundo cambiaba, pero dentro de los muros del palacio todo seguía igual. En 622, Heracleo finalmente emprendió la campaña. Fue una de las campañas militares más sorprendentes de la antigüedad tardía. El emperador condujo personalmente al ejército a través de las montañas de Anatolia, por el Cáucaso, hacia el interior del territorio persa. Derrotó a los generales persas uno tras otro. Destruyó santuarios persas en respuesta a la destrucción de templos cristianos. La guerra duró varios años, fue cruel por ambos bandos, pero poco a poco la balanza empezó a inclinarse del lado de Bizancio. En 628, Cosroes II fue depuesto y asesinado por su propio hijo, Kabat-Siroe. El imperio persa, agotado por la larga guerra, pidió la paz. Heraclio dictó las condiciones, entre ellas figuraba la exigencia principal: devolver a todos los cautivos y devolver la Vera Cruz. Los persas aceptaron y entonces comenzó aquello que nadie esperaba: el regreso lento y doloroso de quienes habían sobrevivido. Las columnas de cautivos liberados empezaron a avanzar de vuelta hacia el oeste. Entre ellos estaban quienes habían pasado 14 años en cautiverio persa, 14 años de separación de su patria, de su fe, de su vida anterior. Las monjas que en otro tiempo habían sido llevadas al este siendo mujeres jóvenes, regresaban envejecidas, cambiadas, quebradas, pero vivas. No todas. Muchas quedaron para siempre en tierra persa, en tumbas anónimas, junto a antiguos caminos. Pero las que sobrevivieron llevaban dentro la memoria de todo lo vivido. La Veracruz fue devuelta solemnemente a Jerusalén en el año 630. Heracleo la llevó personalmente a través de las puertas de la ciudad. Fue un momento de triunfo que debía lavar la vergüenza del 614. Los habitantes lloraban, los monjes cantaban salmos. Parecía que todo había vuelto a su lugar,
pero en realidad nada había vuelto. Jerusalén fue reconstruida, pero ya era otra ciudad. Y las personas que regresaron del cautiverio ya eran otras personas. Hay cosas que no pueden recuperarse, incluso si todo lo demás se recupera. La historia de las monjas de Jerusalén es la historia de lo que sucede cuando el poder, la crueldad y la guerra chocan con la fe y la dignidad humanas. Aquellas mujeres no eran guerreras, no empuñaron armas, no tomaron decisiones políticas, pero fueron ellas quienes pagaron el precio más alto por las ambiciones ajenas. Sus nombres no están grabados en monumentos, sus rostros no aparecen en iconos, pero su historia vive en las líneas de las antiguas crónicas, en las piedras de Jerusalén, en la memoria de quienes no permiten que el pasado sea olvidado y mientras las recordemos no habrán desaparecido. Esta historia ha terminado, pero su eco no se ha extinguido hasta hoy. Jerusalén fue reconstruida, la cruz fue devuelta, el imperio sobrevivió. Pero aquellas mujeres, aquellas monjas sin nombre que fueron llevadas atadas por los caminos polvorientos en 614, se llevaron consigo algo que ningún tratado y ninguna victoria pueden devolver. Se llevaron consigo años de sus vidas, años que debieron haberse vivido en oración y en el silencio de los muros monásticos y que en cambio se vivieron en cautiverio, en miedo, en humillación. Cosroe creyó que había vencido. Pensó que tomando Jerusalén, capturando la cruz y llevándose cautivos a miles de cristianos, había quebrado a su enemigo para siempre. Pero la historia dispuso otra cosa. Apenas 14 años después de su mayor triunfo, yacía muerto, asesinado por su propio hijo en su propio palacio. Su imperio, que parecía indestructible, se desmoronó como arena. Y Jerusalén sigue en pie hasta hoy, y sus iglesias siguen en pie hasta hoy, y la memoria de aquellos acontecimientos sigue viva hasta hoy. Antío Estratego, el monje que sobrevivió a la caída de Jerusalén y escribió todo lo que vio, concluía su crónica con palabras de dolor y de esperanza al mismo tiempo. Escribía sobre quienes murieron, sobre quienes fueron llevados cautivos, sobre quienes regresaron y sobre quienes no regresaron jamás. Escribía que la memoria de los mártires es lo único que nos queda cuando todo lo demás ha sido destruido.